Mundo. Buenas noches, su compañero y amigo, el maestro José Manuel Saucedo Ortiz. En esta ocasión la transmisión no va a ser en vivo, es un video, a razón de que voy a estar checando algunas notas. Les quiero primero preguntar en relación al hecho que la ley señala como delito, o más bien, en relación a los requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso. Dice el artículo 19 constitucional en relación al 316. El 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece, fracción primera, se haya formulado la imputación. 2, se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. 3, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se enterará que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Y 4, que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En primer lugar, este artículo 316 omite para la acreditación de la vinculación a proceso la fecha, lugar y modo de su comisión, que son factores que están en el 19 constitucional. Pero pongan atención, señale como delito que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Delito, acción típica, antijurídica y culpable. Que no se actualice una causa excluyente del delito. Entonces, para dictar auto de vinculación a proceso, nada más es un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió, o estamos hablando de un probable delito. Digo, si en la fracción cuarta establece que no se actualice una excluyente del delito, pues entonces el auto de vinculación sería un probable delito. Eso me quedé pensando el otro día. Pero bueno, en relación al hecho que la ley señala como delito. En el Estado de México desde hace 6 años, el Ministerio Público expone un hecho circunstanciado en un párrafo, en una hoja. ¿Qué fue lo que pasó? Y luego da una clasificación jurídica. Y dice homicidio simple intencional. Entonces, ¿cuál es el hecho que la ley señala como delito? ¿El homicidio simple intencional? ¿Y por qué luego hablan el hecho delictivo y entonces exponen el hecho circunstanciado? Pero bueno, durante los primeros 5 o 6 años en el Estado de México, porque así lo establecía nuestro código, el hecho es la circunstanciación fáctica conforme a sus elementos objetivos, normativos y subjetivos. Y entonces durante casi un lustro o poquito más, para dictar auto de vinculación a proceso, tenían que estar acreditados los elementos objetivos, normativos y subjetivos del tipo penal o del hecho delictuoso. Los defensores encantados, porque había elementos del tipo que no se acreditaban en las 72 o 144 horas y tendrían que dictar el juez auto de no vinculación a proceso. Por cierto, durante todos estos años, acá en el Estado de México, te preguntaba el juez, ¿en qué plazo quiere que se resuelva la situación jurídica? ¿72 o 144 horas? Y cuando era 72, pues tenían que resolver en ese momento, no sé por qué. O por lo menos se tenía que hacer el debate de la vinculación a proceso y citarte para una audiencia después. Ahora con el Código Nacional
puedes renunciar al plazo y entonces te pueden resolver en ese momento, en 72 horas o en 144. 3 momentos diferentes. En ninguno está impedido que desahogues medios de prueba. Claro que para que te dé tiempo de hacerlo, optas por 72 o 144 horas. Y entonces resulta que en aquella época, cuando ofrecías datos de prueba, el juez te ordenaba que los desahogaras en sede ministerial. Luego ya vino una tesis, luego ya se convirtió en jurisprudencia, de que no, que tienen que ser ante el juez. Ya con el Código Nacional tenemos dos posibilidades. Presentar datos de prueba, incluso en la audiencia inicial, control de detención, aunque a algunos jueces no les parezca, o en el plazo constitucional, ofrecer medios de prueba que sean desahogados en presencia del juez. Sin embargo, miren ustedes, en el juzgado de distrito materia federal en Nezahualcóyotl, que conocen de todos los asuntos del estado, excepto de los de Toluca, yo creo, pues tiene muchísimo trabajo. Entonces, aunque ofrezcas medios de prueba, algunos jueces te remiten a sede ministerial el Código Nacional. No se desahogan ante el juez. De por sí está colapsando el sistema en Nezahualcóyotl en materia federal por los asuntos que están llegando. Y entonces el Ministerio Público le da cuenta al juez de las entrevistas que recabó, de los informes periciales que ofreciste, etcétera, y procede a resolver la situación jurídica. Para el momento en que te formulan imputación, tiene el Ministerio Público que establecer una clasificación jurídica preliminar, artículo 311 del Código Nacional. La fecha, el lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador. Y esto nos remite al artículo 141 en el párrafo segundo, que dice: en la clasificación jurídica que realiza el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye. Homicidio simple. Y desde luego su artículo. El grado de ejecución del hecho. Homicidio tentado, tentativa de homicidio. Para algunos, homicidio en grado de tentativa, pero a mí una profesora hace 20 años decía que los delitos no tienen grados. Y entonces siempre hablo de tentativa. En este caso, el grado de ejecución del hecho, consumado o tentativa. La forma de intervención, autoría o coparticipación. El Código Penal en el DF, por ejemplo, y en el federal, atenúa en el tema de la participación al copartícipe. No le pone la misma pena al partícipe, colaborador o cómplice que está esperando en la vuelta con el carro para robar un banco, a que llega al banco y roba como autor o coautor. Entonces, en la Ciudad de México y en el federal les da un tratamiento distinto al partícipe, copartícipe. Atenúa la pena. En el Estado de México no. Para el legislador es lo mismo, el autor que el partícipe, y a los dos les corresponde la misma pena. La naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda a la reclasificación correspondiente. Y es que en este nuevo sistema es una novedad la reclasificación, Llega el MP, te hace formulación por comercio de narcótico, pide vinculación por posesión con fines, puede presentar su acusación por simple posesión, puede en los alegatos de apertura ponerle comercio y puede cerrar los alegatos de cierre por posesión con fines. ¿No? ¡Qué barbaridad! Hay muchos momentos en que el Ministerio Público puede variar su reclasificación, desde luego dándole vista al contrario, ¿no? Entonces, recapitulando en cuanto a la clasificación jurídica: tipo penal,
grado de ejecución, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Pero regresando al hecho que la ley señala como delito, actualmente, ¿qué es lo que va a tener que estar acreditado? Un homicidio, por lo menos en grado de probabilidad. ¿Y qué vamos a entender como el hecho que la ley señala como delito? El homicidio o la privación de la vida o el homicidio con todos sus elementos. Y entonces ya me tocó en Nezahualcóyotl que el juez federal, en materia federal, dijo, aquí no vamos a analizar los elementos objetivos, normativos, subjetivos. Ok, perdón. Pero en Zacatecas, la juez, aun y cuando dijo, aquí no vamos a analizar los elementos objetivos, normativos o subjetivos, sí tomó en consideración para resolver el elemento subjetivo específico distinto al dolo en un asunto de tráfico de indocumentados que ya les he comentado. El ánimo o propósito de evadir la revisión migratoria. Yo le dije, su señoría, aquí no está acreditado el elemento específico distinto al dolo porque se le detiene en zona urbana, no tiene el propósito de evadir la revisión migratoria. Es más, no sé ni cuál sea la revisión migratoria aquí en Zacatecas, pero van en zona urbana, en la carretera. Porque hemos visto documentales o películas donde los paisanos cruzan el desierto para evadir la revisión migratoria y hasta pierden la vida, ¿verdad? Y entonces el juez dijo, efectivamente no está acreditado ese elemento subjetivo específico distinto al dolo, auto de no libertad. Pero ahora con esta jurisprudencia de que no se deben de acreditar esos elementos, y aunque la jurisprudencia habla de cuerpo del delito, elemento